Cuando era niño, mis padres tenían una cabaña en un bosque remoto, un lugar perfecto para escapar de la rutina. El bosque siempre me había parecido mágico, con sus árboles altos y su constante murmullo. Sin embargo, había una regla que mi padre repetía sin cesar: nunca vayas más allá del arroyo. Nunca explicó por qué, y aunque yo era un niño curioso, por alguna razón siempre obedecí. Hasta que, un verano, me atreví a cruzarlo. Tenía 16 años cuando sucedió. Mis padres se habían ido por unos días, y yo decidí pasar el tiempo en la cabaña. Estaba solo, lo que me daba la oportunidad de explorar el bosque a mi antojo. Esa mañana, desperté con una curiosidad inusual. El arroyo, esa barrera que nunca había cruzado, me llamaba como si supiera que estaba listo para desafiar las reglas. Tomé mi mochila, un poco de comida, y salí decidido a cruzar. El cruce fue fácil. El arroyo no era profundo. Al otro lado, todo parecía igual, pero algo en el ambiente cambió. El aire se sentía más denso, y el bosque, normalmente lleno de vida, parecía extrañamente vacío. Los pájaros dejaron de cantar, y el viento, que siempre susurraba entre las hojas, desapareció. Caminé durante horas. A medida que avanzaba, empecé a notar algo extraño. El paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, las mismas rocas, todo parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Fue entonces cuando escuché por primera vez el eco. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era mi propia voz, repitiendo lo que había dicho unos minutos antes. Era como si el bosque estuviera devolviéndome mis palabras. Me detuve asustado. Intenté regresar, pero no encontraba el arroyo. Los árboles parecían moverse, cambiando de lugar, bloqueando mi camino. Desesperado, comencé a correr. El eco de mis pasos, de mi respiración agitada, se multiplicaba, llenando el aire con un caos ensordecedor. Sentía que el bosque me estaba devorando. Finalmente, vi una cabaña entre los árboles. No era la mía, pero en ese momento no me importó. Corrí hacia ella y, al entrar, me encontré con una escena espeluznante. La cabaña estaba llena de fotos. Fotos mías. Algunas de cuando era niño, otras de momentos que ni siquiera recordaba. Lo peor fue ver una foto que no podía ser posible. Yo, cruzando el arroyo esa misma mañana. Un eco, diferente esta vez, llenó la cabaña. Era una risa, profunda y gutural, como si el bosque mismo se estuviera burlando de mí. Salí corriendo, y milagrosamente, encontré el arroyo. Lo crucé de un salto, sin mirar atrás. Desde entonces nunca he vuelto a la cabaña, y aunque han pasado años, cada vez que estoy solo, puedo oír ese eco, recordándome que el bosque nunca olvida. Había oído hablar de los ojos en la oscuridad desde que era pequeño. Era una leyenda local en mi pueblo, una historia que los padres contaban a sus hijos para que no se aventuraran en el bosque después del anochecer. Decían que, si mirabas lo suficiente entre los árboles, podías verlos. 2 puntos brillantes como ojos que te observaban desde la distancia. Al principio, no le di mucha importancia. ¿Quién creería en historias de viejos? Cuando cumplí 18 años, mi amigo Rubén sugirió una aventura. Quería demostrar que los ojos no eran más que un mito. Decidimos acampar una noche en el corazón del bosque, desafiando las advertencias de nuestros padres. Con linternas y tiendas de campaña a cuestas, nos adentramos en el bosque al caer la tarde. El lugar que elegimos para acampar estaba rodeado de árboles tan altos que bloqueaban la mayor parte del cielo. Montamos nuestras tiendas y encendimos una fogata, riéndonos de las historias de terror que nos habían contado durante años. Pero, mientras la noche avanzaba, el ambiente se volvió más pesado. La fogata comenzó a chisporrotear extrañamente, y los sonidos habituales del bosque se apagaron de repente. Fue Rubén quien lo notó primero.
¿Ves eso?, dijo, señalando hacia la oscuridad. Al principio no vi nada, pero luego, entre las sombras de los árboles, distinguí dos pequeños puntos brillantes. Estaban demasiado altos para ser animales y demasiado fijos para ser un reflejo. Mi corazón dio un vuelco. Traté de convencerme de que era un juego de luces, algo que podíamos explicar racionalmente, pero los puntos no se movían, solo observaban. Rubén, siempre el valiente, tomó una linterna y decidió acercarse. Lo vi desaparecer entre los árboles, siguiendo esos brillantes puntos. Lo llamé, pero no respondió. Minutos después, escuché su grito. Salí corriendo hacia donde había desaparecido, pero lo único que encontré fue su linterna, tirada en el suelo, aún encendida. Desesperado, regresé al campamento, esperando que Rubén volviera, pero los puntos brillantes no se habían movido. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente, el amanecer llegó y con él, el silencio del bosque se rompió. No encontré a Rubén. Nunca lo volvimos a ver. Cuando regresé al pueblo y conté lo sucedido, nadie me creyó. Dijeron que seguramente Rubén había decidido huir, que estaba asustado. Pero yo sé lo que vi. Los ojos en la oscuridad siguen allí, esperando. Y cada vez que escucho una historia sobre alguien desaparecido en el bosque, sé que ha sido una nueva víctima de su mirada. El bosque de los susurros era un lugar del que todo el mundo hablaba, pero al que nadie iba. Se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo, rodeado de mitos y supersticiones. Decían que, al adentrarte lo suficiente, comenzabas a escuchar voces que no provenían de nadie. Algunos afirmaban que eran los espíritus de aquellos que se habían perdido en el bosque, incapaces de encontrar su camino de vuelta. Yo no creía en esas cosas. De hecho, había decidido ir a ese bosque precisamente para demostrar que todo era una exageración. Era otoño, y el follaje había comenzado a cambiar de color, pintando el bosque de rojos y dorados. Perfecto para una caminata solitaria. Me adentré temprano en la mañana, seguro de que solo encontraría árboles, rocas y un poco de paz. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. El bosque era hermoso, lleno de vida, y los sonidos de la naturaleza me reconfortaban. Pero entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de soplar, y lo único que podía escuchar era el crujido de las hojas bajo mis pies. Fue en ese momento cuando los escuché por primera vez, los susurros. Al principio, eran apenas audibles, como un murmullo lejano. Me detuve, pensando que tal vez era el viento jugando entre las ramas. Pero a medida que avanzaba, los susurros se volvieron más claros. No eran palabras que pudiera entender, pero había una insistencia en ellos, como si algo intentara comunicarse conmigo. Ignoré las voces, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero mientras más me adentraba, más fuertes se volvían. Empezaron a parecerse a lamentos, suaves pero cargados de desesperación. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté retroceder, regresar por el mismo camino, pero el bosque, de alguna manera, había cambiado. No reconocía nada a mi alrededor. Los árboles parecían haber cambiado de lugar, y el sendero que había seguido ya no existía. Caminé en círculos durante lo que parecieron horas, los susurros cada vez más intensos, llenando mis oídos, mi mente. Mi respiración se volvió agitada y el pánico me nubló el juicio. Sentía que algo o alguien estaba siguiéndome, pero cada vez que me giraba, solo veía el vacío. Finalmente, en un momento de desesperación, vi una figura entre los árboles. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, de pie, inmóvil. Los susurros parecieron detenerse en ese instante. Me acerqué lentamente, esperando encontrar ayuda,
pero cuando llegué a su lado, su rostro no tenía ojos ni boca, solo un vacío oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, hasta que, de alguna manera, llegué al borde del bosque. Exhausto y aterrorizado me desplomé en el suelo. Desde ese día, los susurros no me han dejado. A veces los escucho cuando estoy solo, en casa o en la calle, como un recordatorio de que el bosque de los susurros nunca me dejó ir del todo. Desde niño, mi abuelo me contaba historias sobre el guardián del bosque. Era una vieja leyenda, la típica historia que los ancianos usan para mantener a los niños alejados de los lugares peligrosos. Según él, el guardián era una criatura antigua que vivía en lo profundo del bosque, protegiendo sus secretos y castigando a aquellos que se atrevían a entrar sin permiso. De niño, esas historias me asustaban, pero con el tiempo, dejé de creer en ellas. Hasta que una noche, todo cambió. Mis amigos y yo decidimos ir de camping en un bosque cercano. Habíamos planeado pasar el fin de semana explorando, acampando y simplemente disfrutando de la naturaleza. El primer día fue perfecto. Caminamos, nadamos en un lago cercano y terminamos la noche alrededor de una fogata, compartiendo historias de miedo. Fue entonces cuando recordé la leyenda del guardián del bosque. Les conté la historia entre risas, imitando la voz de mi abuelo y exagerando los detalles. Todos nos reímos, pero en el fondo, algo en mí se removió, como si hubiera invocado algo que no debería haber tocado. Esa noche, mientras intentábamos dormir en nuestras tiendas, los sonidos del bosque comenzaron a cambiar. Al principio, eran crujidos suaves, como ramas rompiéndose bajo el peso de algún animal. Pero luego, los sonidos se volvieron más fuertes, más cerca, como si algo grande se moviera entre los árboles. Pensé que tal vez era un ciervo o algún animal nocturno, pero cuando uno de mis amigos salió a investigar, regresó pálido como un fantasma. «Hay algo ahí afuera», dijo temblando. Salimos todos, con linternas en mano, y nos dirigimos al borde del campamento. No vimos nada al principio, pero luego, en la distancia, vimos una figura. Era alta, muy alta, con lo que parecían ramas creciendo desde su espalda. La figura no se movía, pero era imposible no sentir su presencia. Algo en su silueta no era natural, como si fuera parte del bosque mismo. Intentamos mantener la calma y regresar a nuestras tiendas, pero el ambiente se volvió opresivo. Los sonidos del bosque se apagaron por completo, y solo podíamos escuchar el leve crujido de ramas bajo nuestros pies. Cada vez que encendíamos las linternas, parecía que la figura estaba más cerca, aunque nunca la vimos moverse. En ese momento, recordé lo que mi abuelo siempre decía: «El guardián no te perseguirá, pero siempre estará vigilando». Nunca había entendido esas palabras hasta esa noche. Era como si la criatura no necesitara moverse para hacernos sentir su poder. Nos estaba observando, esperando. Decidimos empacar rápidamente y marcharnos. Mientras corríamos hacia el coche, el bosque se cerraba a nuestro alrededor. Las ramas parecían alargarse, bloqueando nuestro paso. Pero finalmente logramos salir. Al llegar a la carretera, nos detuvimos y miramos hacia atrás. La figura ya no estaba. El bosque estaba en silencio. Desde esa noche, no he vuelto a pisar ese bosque, y aunque mis amigos prefieren no hablar de lo que vimos, yo sé la verdad. El guardián del bosque sigue allí, protegiendo sus secretos, vigilando a aquellos que se atreven a desafiarlo.